Lo Claro. acabamos de decidir. Unánime. ¿Unánime? Sí. Dijimos, ¿quién es el último que se tomó un test? La Gala. Ay, sí, sí, ni veo. Hoy duele Pero caleta, todos los ¿no? pinchados. Yo pedí camilla, cacha, pedí camilla. Porque me desmayo. Pero el que me hicieron fue el del dedito nomás. Sí, a mí igual, po, pero sí, igual me desmayo. Yeah. Ya, pues ese es el anticuerpo. Y me salió Sí, lo que pasa IgG. es que me avisaron hoy día en la mañana que un asistente salió con ese, le hacen a ellas como están siempre en la clínica, se lo hacen regularmente. Claro, Y ayer salió una positivo, ya. una de las asistentes. Pero yo estuve con ella hace una semana, porque no voy siempre. Entonces subí a hacerme el test rápido y ella se fue a hacer el test como el oficial, y el hisopado y eso, el PCR y claro. Pero me salió negativo. Sí. Mal. Sí. Salió positivo, loco. IgG. IgG positivo, ¿el primero que te sale positivo? No, a otros me habían salido negativo. Controles. O sea, sí, es el primero que te sale positivo después de una serie de negativos. Sí. Sí. Tienes que hacértelo de nuevo para saber si acaso realmente es positivo. Si realmente Ayer es positivo, el lunes me lo hice 2 veces. y te salió las 2 veces. Sí. O sea, tuviste. Sí, no sé cuándo. Pasó piola. Ya. Sí. Oh, es como lo que todos esperamos, así, ojalá tuviste. Activen el antivirus. Sí. Al tiro. No, estoy esperando que si sale un colega, estamos todos fritos. Se tomó el PCR el lunes. Pero porque tomé una guagua, ¿no? O sea, fue por una tontería. Justo yo iba con la hija y la tomé así, ¡oh! Claro. Así que estoy esperando ahora. Sí. Estoy guardado. ¿Pero uno se podrá tomar ese test rápido en alguna parte? Así, ¿o comprar uno? Sí, los venden. El ¿Los venden? rápido. ¿En alguna? El de IgG. Y creo, ¿sí? Uno que vendan que ya esté hecho. Así como que me Un salga sachet. IgG. que diga positivo desde ya. Sí. Bien. Sin más preámbulos, vamos al momento terrible. Les voy a compartir pantalla y aquí la presentación de esta unidad que se llama farmacología en cápsula, por lo tanto vamos a hablar de farmacología. Y bien, está presentado acá en la página justo perdí el enlace con el track. A ver. Un segundito. Me pasó algo súper inesperado. Ahora sí. Perdón. Entonces, lo que nos toca realizar hoy es la sesión 10 y están aquí reparados en esta lista las referencias, digamos, lo que ustedes tienen que estudiar referido a un texto que se llama Farmacología de Rank and Dale. Entonces, están esta es la sesión y cada uno de estos contenidos está relacionado con un capítulo de ese libro. Y bien, entonces, lo que tenemos que conversar en este momento es sobre el modelo de efecto farmacológico como una estrategia de estudio, como un generador de investigación para farmacología, por lo tanto, en seres humanos,
y los contenidos, la unidad está organizada de acuerdo a esta lista, que es básicamente lo que vamos a revisar en esta primera clase introductoria. Respecto al desarrollo clínico de fármacos, tenemos aquí representado todo este proceso, que es un largo proceso, ¿verdad?, que se inicia en estudios preclínicos y culmina en estudios de fase 4. A este nivel encontramos el inicio de la intervención en seres humanos, porque en la fase preclínica los estudios tienen lugar en animales, en órganos aislados, en cultivos, etc. Y de fase 1 hasta fase 4 tenemos distintos niveles de investigación en seres humanos. La primera parte tiene lugar en voluntarios sanos, en un número más bien pequeño de individuos, ¿verdad? Y el objetivo es obtener la máxima información respecto de cómo funciona el fármaco en humanos, con la mínima exposición de los sujetos. En fase 2 se administra el tratamiento a pacientes, es decir, la población blanca, a quien va destinada el tratamiento, la población de enfermos, y con un número más interesante, más grande de personas, y pretende establecer relaciones de dosis-respuesta. En fase 3 aumentamos el número de pacientes con el afán de incrementar la variabilidad de las poblaciones expuestas al tratamiento, y son los estudios más famosos, digamos, que conocemos como controlado, randomizado y multicéntrico, que es la característica central de los estudios de fase 3. Y en fase 4, que está todavía de un color distinto, para señalar que son estudios que tienen lugar en la población real, digamos, la población de diseminación y de no diseminación del tratamiento una vez que el fármaco ya ha sido autorizado, que es lo que está señalado a este nivel. Entonces, de fase 3, población de enfermos, y en la fase 4, cuando el medicamento está a disposición, no solo lo van a consumir los enfermos, sino que eventualmente todos aquellos que reciban otras recomendaciones de un vecino, de un amigo que le dice, oye, a mí me ha ido estudiando con esto, decía. Entonces aparecen otros elementos, sobre todo relacionados con la seguridad, dado la exposición más prolongada de la población y de un número más importante de personas, pueden aparecer efectos adversos que no son detectados en fases más tempranas del desarrollo, por su curso temporal, como por el número de sujetos, que en realidad a veces eventos que son de menor frecuencia no alcanzan a ser detectados en ensayos de fase 3 de duración del orden de 5 años, por ejemplo, ensayo largo en el terreno cardiovascular. Y bueno, hay otras cosas que interesa evaluar en la fase 4, como por ejemplo ampliar indicaciones de un fármaco que ya está autorizado, como es lo que estamos viendo en relación a COVID-19, donde se busca nuevas indicaciones con fármacos que ya han estado aprobados en población, y por lo tanto eso correspondería a fase 4, estudios para analizar las ventajas económicas de una intervención a nivel poblacional, farmacoeconomía, etc. ¿Profe? Sí. Desde su experiencia, ¿cómo podría explicar que la agencia de Estados Unidos ya esté en saliendo a la fase 3 para una vacuna del COVID? Dicen que a fines de octubre podrían estar listas las últimas pruebas, considerando los tiempos que se necesitan. Es que la fase en el desarrollo de vacunas, y dado el contexto epidemiológico, que impone una gravedad, digamos, y una urgencia en términos de necesidades de desarrollo, por supuesto que los tiempos se pueden acortar, y de hecho es lo que vemos con lo que yo comentaba recién sobre el uso de fármacos, que claro, se buscan nuevas indicaciones, pero tú tienes que hacer una nueva inscripción, hacer todo un proceso en términos regulatorios para la nueva indicación, aun cuando la población ya ha estado expuesta al fármaco, por ejemplo. Pero todo eso
todo eso que normalmente tarda, es tedioso y largo, digamos, en este contexto, todos esos tiempos se acortan, ¿ya? En capacidad de resolución, hasta inclusive cómo están organizados los comités de ética en este momento para priorizar el análisis de estudios COVID. Entonces, afortunadamente podemos encontrarnos con cosas como lo que tú acabas de comentar, Gala, en este terreno, porque tenemos todo interés en que eso vaya, que vaya lo más rápido posible. Ahora, en lo específico no me he abocado mucho a ese caso, digamos, como para dar una respuesta más específica. Volviendo entonces a lo del proceso de desarrollo farmacológico, cuando estamos en fase 3, hablamos del ensayo clínico propiamente tal. ¿Qué significa el ensayo clínico? Significa llevar el experimento, o sea, llevar el experimento a los humanos, o es como si llevásemos a los humanos al laboratorio a transformarlos en seres de experimentación. ¿Por qué digo esto? Porque el ensayo clínico es hoy día el estándar de oro en términos de metodología capaz de establecer relación causal entre la administración de un tratamiento y el aumento o la disminución de la probabilidad de que aparezca un evento clínico asociado a la enfermedad. Y para que esto suceda tienen que cumplirse una serie de condiciones de calidad, como en la medida comparativa, es decir, el ensayo tiene que tener un control, como el enmascaramiento para evitar los sesgos en relación a la estimación del efecto, etcétera, que además hace que los criterios de inclusión para el estudio sean muy restrictivos, con el afán de obtener una población de estudio lo más homogénea posible, y por eso vuelvo a esta idea del experimento en condiciones de laboratorio, digamos, en condiciones experimentales, donde el investigador controla una serie de variables para poder llegar a este punto, establecer causalidad. No es lo mismo con estudios retrospectivos, por ejemplo, que a veces es lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo que le faltaría al estudio retrospectivo? El control de las variables. La posibilidad de controlar, ¿verdad? Controlar la exposición. Lo que se pretende es poder asociar un factor con un efecto, y para eso la mejor estrategia actualmente es prospectivo, es decir, con un seguimiento con comparador y todos los demás elementos que contiene el ensayo clínico. Tenemos básicamente dos tipos de criterios a considerar en este escenario, ¿verdad? El criterio clínico, que corresponde a los objetivos terapéuticos, y le presento aquí algunos ejemplos de criterio clínico en relación a los objetivos. Si el objetivo terapéutico es la curación de la enfermedad, la prevención primaria o la prevención secundaria, mejoría sintomática o de la calidad de vida, la curación de la enfermedad se corresponde con un criterio clínico que sería la duración, por ejemplo. La tasa de mejoría. En el caso, nuevamente, de infección COVID-19, como no es una enfermedad crónica, es una enfermedad infecciosa, tiene esa característica, por lo tanto, el criterio que más interesa es poder acortar la enfermedad, ¿cierto? Acortar el periodo en que los pacientes están evolucionando en la infección viral, y aumentar el ritmo de mejoría, digamos, la tasa de mejoría. En prevención primaria, el criterio clínico es lo que llamamos evento clínico, es decir, el evento que deriva de portar una patología o portar un conglomerado de factores de riesgo, como puede ser
el infarto al miocardio, o la muerte por infarto, si usted quiere, y hay una serie de otros criterios compuestos que podríamos mencionar, en paciente que presenta un riesgo elevado de sufrir ese evento, un riesgo cardiovascular de tanto o más. Entonces, aquí va la prevención primaria. La prevención primaria va a establecer una serie de medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas eventualmente, en caso que tenga suficiente evidencia, para entregarlas al enfermo primariamente antes que suceda el evento que nos interesa prevenir. En prevención secundaria, si seguimos esta idea de riesgo cardiovascular, significa, el objetivo es evitar que vuelva a aparecer o que haya recidivas del evento clínico. Un paciente que ya ha sufrido un infarto, una medida en prevención secundaria, por ejemplo, sería el uso de ácido acetilsalicílico, aspirina, en dosis antiagregante, dosis cardíaca, para evitar que ese paciente se vuelva a infartar. ¿Conocen tienen nociones de estas estrategias? ¿Han visto los pacientes o eventualmente su abuelita, su abuelito que le tocaba tomar aspirina de niño? Cosas como esta. Sí, 80-100, ¿no? Claro. 100 miligramos. Entonces, un paciente, bueno, eso. El objetivo de hacer eso es, bueno, mejorar la coagulación, ¿verdad? Y al evitar la agregación plaquetaria, evitar que se reinfarte esa persona. Si el objetivo es la mejoría sintomática, el criterio clínico será la intensidad del síntoma, por ejemplo, la tos. Si el objetivo es mejoría de la calidad de vida, el criterio clínico que se corresponde con eso, bueno, aquí son varios, función de las actividades físicas, psicológicas, vida social, signos funcionales, etc. Eso con respecto al criterio clínico, que naturalmente impone una meta bastante grande al experimento que hacemos en el ensayo clínico, grande en términos del periodo de observación, por ejemplo. ¿Ya? Se requiere observar, seguir a los enfermos durante 5 años para un ensayo, un estándar, que por supuesto es variable, para estudios de fármacos de prevención cardiovascular, cuyo objetivo es disminuir los eventos coronarios, por ejemplo. ¿Ya? Otro escenario entonces es el que nos ofrecen, el criterio intermediario, que no corresponde directamente al objetivo terapéutico, pero documenta el mecanismo de acción del fármaco. Normalmente es un parámetro biológico, como en el caso de la diabetes mellitus, la glicemia o la hemoglobina glicosilada, que nos permite documentar si acaso el fármaco está funcionando en un periodo más corto de tiempo que esa ventana de 5 años. La glicemia se puede medir con otra periodicidad, por supuesto, y el efecto sobre la glicemia lo vamos a detectar mucho más temprano que el efecto sobre un evento clínico. Algunos ejemplos para hacer este paralelismo entre criterio clínico y criterio intermediario. En la hipertensión, el criterio intermediario sería la presión arterial, y el criterio clínico el infarto, el accidente vascular cerebral, la muerte. En diabetes mellitus tipo 2, criterios clínicos son la insuficiencia renal crónica, la retinopatía diabética, eventos cardiovasculares, etc. En el infarto agudo del miocardio, el criterio intermediario sería la tasa de repermeabilización coronaria, y el criterio clínico todas las recidivas de estos eventos que habíamos mencionado a propósito de la prevención primaria. Profe, pero ahí en ese ejemplo estaría hablando de prevención secundaria como objetivo, por ejemplo, en la última. Si la enfermedad es infarto agudo al miocardio, la enfermedad es a la vez un evento, digamos. Es decir, la enfermedad de la entidad se llama patología
isquémica, que ya dio un infarto. Entonces el criterio, en este caso, es si acaso la tasa de repermeabilización coronaria, para evitar la recidiva, es decir, es prevención secundaria. Ah, ya, pero ese es el objetivo, prevención secundaria. Sí, claro. Y si llevamos estos elementos a un concepto general, he aquí el modelo terapéutico, que es una conceptualización para poner en cajitas, en este caso, que en términos esquemáticos, lo que podemos hacer calculando con ecuaciones matemáticas para relacionar la dosis de un fármaco, que es lo que tenemos acá, el primero de la lista, con la aparición de eventos clínicos y eventos adversos. Entonces, si esta es la dosis, a un tiempo determinado, porque sabemos que esto es un fenómeno dinámico, no es solamente una foto, digamos. La dosis entra a este modelo PK, farmacocinética, y tiene una salida de esta cajita, que es la concentración a un tiempo determinado, que es lo que está conectado con el módulo siguiente, la farmacodinamia, cuya salida es un criterio intermediario, fíjense en esto. Pero este modelo no termina ahí, porque hay una serie de otros elementos que influyen en la prescripción y lo que realmente, en definitiva, llega al enfermo, como la propia fisiología, fisiopatología, como la adherencia al tratamiento, que es nuevamente lo que pone el límite a la efectividad en términos poblacionales, porque un tratamiento puede tener un excelente pronóstico, digamos, o sea, de lo que se espera de ese tratamiento, pero si la adherencia es baja, la eficacia va a estar limitada de todas maneras. Entonces, y esos elementos son posteriores a esta salida, que es cómo se expresa el efecto del tratamiento sobre una variable biológica, que en este caso del ejemplo es la presión arterial, porque el fármaco era un antihipertensivo que se llama losartán. Entonces, eso es dosis de losartán, 50 miligramos, concentración de losartán en plasma, criterio intermediario que es la presión, el evento clínico es el infarto agudo al miocardio, y el evento adverso, bueno, esperamos, lamentablemente, con el losartán se puede producir hipercalemia. ¿Ya? Entonces, mantengamos esta idea general en la mente, ¿verdad? De los elementos que están contenidos en esta asociación, que es lo que me interesa conversarles desde mi disciplina, ¿verdad? La farmacología. Y vamos a tratar de despejar, ir desglosando estos elementos por capítulos, y vamos a la farmacocinética, que comienza, por cierto, en la administración del fármaco. Significa que este fármaco sufre una serie de procesos preliminares para, una vez liberado, llegar a nivel digestivo, si acaso es por vía oral, o a nivel de todas las otras vías de administración no intravenosas, el fármaco tiene que absorberse. Eso significa atravesar membranas, y por lo tanto las velocidades de estos procesos van a estar relacionadas con las características físico-químicas del fármaco, que hacen que difunda con mayor o menor facilidad. Una vez absorbido el fármaco, lo encontramos en sangre, en la circulación sistémica, y desde ahí se distribuye, y de un modo reversible va unido a proteínas plasmáticas, así como lo encontramos una fracción libre y una fracción unida, y se distribuye hacia los órganos que metabolizan los fármacos, y para ser finalmente excretados, en algunos casos pueden recircular. Todo esto
tenemos una visitante, tenemos una visitante estrella. Salude, ya. Haga una seña. Haga una seña. Sí, hola. Quiero un dulce. Mira, Ya. ahí te están saludando. Vamos, Ya. vamos con un... Adiós. ¡Y mi bebida! También. Bueno. Difícil de editar completamente porque Está bien. todo esto es lo que conocemos como el ciclo farmacocinético, es decir, lo que nosotros le hacemos al fármaco. Lo que le hace el organismo al fármaco es una frase entre comillas que van a encontrar en todos los textos porque es sumamente clásico, y cuya variable de salida es la concentración plasmática, que es lo que vimos en el mono anterior, ¿verdad? Ahora bien, lo que nos interesa todavía no hemos llegado hasta ahí, es que el fármaco llegue a su sitio de acción para producir un efecto farmacológico. Es decir, farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. Y que pasa también por sus propias etapas, ¿verdad? Una vez que el fármaco se encuentra donde tiene que llegar, interactúa con sus moléculas receptoras, se produce un acoplamiento no solo con el receptor, sino también con un sistema efector, que explica que se produzca amplificación de señales, amplificación del efecto, por lo tanto, y otros elementos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta unidad. Para concluir, ¿verdad?, en el efecto farmacológico que tiene un lado bueno, que es lo que pretendemos que ocurra, el efecto benéfico del tratamiento, pero tiene necesariamente un lado malo, que son los efectos adversos o secundarios, colaterales, y una serie de otros apellidos de acuerdo a algunas diferencias semánticas que no viene al caso profundizar. ¿Cómo sucede esto? De acuerdo a la teoría del fármaco receptor, encontramos F, que es la molécula de fármaco, que se une a su molécula receptora de una manera reversible. Por lo tanto, van a formar un complejo fármaco-receptor que tiene una flechita de vuelta, ¿verdad? Y que está gobernada por K2, que es la constante de disociación de este complejo, y K1 es la constante de afinidad del complejo fármaco-receptor, que se acopla, ¿verdad?, a un sistema efector, digamos, en términos esquemáticos, para producir un efecto, de acuerdo a esta constante de eficacia, es decir, capacidad del complejo fármaco-receptor de generar una respuesta. La estructura química del fármaco determina la actividad intrínseca y la afinidad con la que se va a producir la unión con el receptor, y la selectividad de la respuesta, hablamos de selectividad y no de especificidad. ¿Por qué será esto? ¿Por qué no podemos decir que la relación de un fármaco con su receptor es específica? Porque un receptor se puede unir a, o sea, un receptor puede unirse a más de una molécula. Claro. Y porque los receptores también pueden estar en más de un tejido, ¿verdad? Hay multiplicidad de sitios donde podemos encontrar los receptores, que es lo que la base de que explica el que una sustancia produzca no uno, sino múltiples efectos, y por ello efectos secundarios que son indisociables de su naturaleza. Las modificaciones, entonces la selectividad va a depender de la capacidad de discriminar ligandos, pero por supuesto si están los receptores, existen, es porque existen ligandos endógenos, eso habla, y por lo tanto, si además existe esos receptores y los puedo activar con fármacos, eso habla de que no hay una especificidad absoluta, sino una selectividad. Las modificaciones de la estructura
del fármaco, digamos, la estructura farmacéutica, apunta a mejorías del perfil de seguridad y de eficacia, a mejorar la selectividad, y con ello mejorar ese perfil, por cierto, y a mejorar las propiedades farmacocinéticas. ¿Sí? No entendí lo último. ¿Mejorar las propiedades farmacocinéticas? No, modificaciones de la estructura ¿de quién? ¿Del receptor? Del fármaco. Del fármaco. Del fármaco. Ya. Es decir, lo que tú puedes hacer modificaciones, por eso dije farmacéuticas. Ah, ya, perfecto. Porque farmacéutico nos referimos al fármaco y farmacológico nos referimos a fármaco en humanos. Ah, ya. Profesora, Sí. recién cuando dijo eso de la afinidad, eso es de selectividad por órgano, ¿cómo se marcaba eso? No, es que se me olvidó La industria farmacéutica y, digamos, el desarrollo del farmacéutico pretende mejorar, digamos, en las modificaciones estructurales pretende conseguir esto. Eso fue lo que dijo. ¿Mm? Eso resuelve, digamos, de la elaboración de los productos farmacéuticos propiamente tal. ¿Sí? De acuerdo a cómo se produce la respuesta al fármaco, hay algunas teorías que se inician por allá por el 1933, donde Clark dice que el efecto es proporcional al número de receptores ocupados. O sea, esto intuitivamente, ¿verdad? Tiene mucho sentido que mientras más receptores ocupados, más efecto. ¿Sí? Pero no depende solamente de eso, y posteriormente Arias agrega esta noción de actividad intrínseca. Es decir, la sustancia, el fármaco, es capaz de hacer algo, es capaz de manera natural, intrínseca, de activar un receptor y de generar una respuesta, ¿verdad? A lo que se agregan explicaciones para las relaciones no lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre es directamente predecible, de acuerdo a estos elementos anteriores, de acuerdo a la proporción, al número de receptores ocupados y a la propia actividad del fármaco, para explicar la respuesta, que es de donde venía esta reflexión. Entonces la respuesta queda definida como una función de S, siendo S el estímulo que contiene la eficacia, es decir, esta capacidad intrínseca de la molécula de hacer algo en los receptores, y está determinado además por Y, que representa la ocupación fraccional de los receptores. Es decir, la propia capacidad del fármaco, la cantidad de receptores ocupados son los componentes de esta respuesta en su conjunto. Y vamos a la representación gráfica de cómo se expresa esto. Es decir, existe una relación entre la concentración del fármaco y el efecto. Eso es como de perogrullo. Afortunadamente que existe, porque si no, no sabríamos cómo dosificar un fármaco. ¿Sí? Lo que pasa es que si todo fuese lineal, digamos, o directamente predecible, yo cada vez que aumento la dosis voy a aumentar el efecto, cada vez que aumento la dosis aumento el efecto, de manera directamente proporcional, y eso no sucede así todas las veces. Y esto es lo que vemos
a propósito de la descripción del efecto en el lado izquierdo, y a propósito de la unión del fármaco a los receptores a la derecha. ¿Qué nos dice esta representación? Que el efecto E es directamente proporcional al efecto máximo que puede tener una sustancia, y multiplicado por la concentración y dividido por C más EC50. ¿Qué es EC50? ¿Medida media? La concentración eficaz mediana o mediana eficaz. Es decir, vemos que es la concentración a la que se produce la mitad del efecto máximo, que tiene un valor de 1 porque está normalizado esta representación. Pero de notar que aquí hay un cambio de escala para decir que por mucho que aumente la dosis, esta función no va a cambiar de forma. Es decir, de aquí hacia allá, el efecto máximo es el mismo. No varía con las dosis. Si la ocupación es directamente proporcional al efecto, se cumpliría lo que vemos a la derecha, que lo mismo, en realidad es la misma función para expresar el binding, por eso que está puesto como B. Es decir, tenemos representado la concentración en X y en Y, el fármaco unido a receptores. Y vemos que existe una capacidad máxima de unión, que es Bmax, y que la unión se relaciona, por supuesto, con ese techo, con ese parámetro límite, y con la concentración, pero acá encontramos KD, que no es otra cosa que la constante de disociación del fármaco, es decir, la concentración a la cual se encuentra la mitad de los receptores ocupados. Esta relación, de esta forma y con este parámetro que no varía, en realidad, por una conveniencia de representación, normalmente la vemos expresado como este eje como logaritmo de la concentración. Y lo que nos da, perdón, antes de ir a eso, este parámetro es lo que se conoce como potencia farmacológica, la concentración a la cual se produce la mitad del efecto máximo. Y este otro parámetro es el que caracteriza la eficacia del fármaco, el efecto máximo. ¿Para qué hacemos esto? Si yo me muevo en esta dirección, mientras más arriba esté, el fármaco es más eficaz. Si yo puedo comparar dos fármacos entre sí, ¿verdad? Pero si me muevo en esta dirección, me voy a referir a potencia farmacológica, es decir, la potencia aumenta mientras menos concentración yo necesite para llegar a la mitad del efecto máximo. Y nos permite, la potencia aumenta en este sentido, es como al revés. Disminuye conforme la concentración necesaria para alcanzar el efecto máximo aumenta. Esto es la potencia, esta concentración a la que se produce la mitad del efecto máximo. ¿Sí? Mientras menor sea, mientras más bajita es la dosis que yo necesito para producir la mitad del efecto máximo, mayor es la potencia. Y por oposición, si yo necesito más concentración, por lo tanto necesito más dosis, en realidad, en términos de la administración, significa que mi sustancia es menos potente para producir ese mismo efecto. ¿Sí?
dos componentes esenciales de cómo valoramos el efecto farmacológico y cómo podemos comparar dos sustancias entre sí. En términos de su eficacia, en esta dirección, mientras más arriba, más eficaz, y en términos de su potencia, ¿verdad? En el sentido horizontal, mientras más a la derecha me muevo, mientras más dosis necesito, menos potente es el fármaco. Y es importante, es súper importante porque muchos conceptos se refieren a esto y normalmente en jerga o en el lenguaje cotidiano la gente lo utiliza como indistinto y se refiere a algo muy potente como algo que es muy eficaz. ¿Ya? Existe, yo les decía que esa relación hiperbólica que después no varía, el efecto no varía después de aumentar las concentraciones, ¿sí? Pero respecto a eso, no, el otro gráfico. Si un fármaco necesita menor concentración para alcanzar su efecto máximo, sería más eficaz que el que necesita más concentración. O sea, me corro a la izquierda, hacia arriba, pero a la izquierda de la eficacia, igual. Es más eficaz y es más potente. Si te corres hacia allá, hacia la izquierda, claro, Okay. es las dos. Pero si el efecto no varía, a igual efecto máximo entre dos sustancias, tú vas a comparar en función de la potencia. Ah, perfecto. Ahora, esa representación normalmente la encontramos como en función del logaritmo de la concentración. Es decir, la función se vuelve una sigmoidea. ¿Ya? La función entonces del efecto en relación al logaritmo de la concentración tiene una forma sigmoidea donde yo puedo de todas maneras detectar, por supuesto, los mismos parámetros que acabamos de ver. El efecto máximo, la potencia, porque esto es logaritmo de concentración y esto es la concentración a la cual ocurre la mitad del efecto máximo de A y B. Entonces, si esto es C, la curva verde, vemos que el efecto máximo de C llega hasta aquí. La potencia de C en la concentración a la que alcanzo la mitad de ese máximo. ¿Lo ven todos, cierto? Sí. Y fíjense, mismo concepto aplicado a A, que no sé por qué acá se ve azul y acá se ve morado, pero eso es A. Entonces, fíjense, esto es Emax, por lo tanto la mitad es 50, ¿ya? Sí. Y 50 está por acá. Sí. Y la concentración a la que me proyecto es la misma. ¿Todos lo ven? Sí. Entonces, A y C tienen igual. Son igualmente La potencia. Potente. tienen la misma potencia. Pero, Diferente si tienen la eficacia. misma potencia, ¿usted cuál elegiría? ¿A o C? Ah, Ah, ¿Por qué? porque tiene porque mejor es más eficiencia. eficaz. Porque es más Eficaz. eficaz. Ahora, uno tiene que Eficaz. decir, pero depende para qué, antes de Ah. responder. Ah, claro. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Para eso está puesto este mono, para que hagamos ese razonamiento. Ahora, entre A y B, A. ¿cuál es más potente? Ah, A. De acuerdo. ¿Y Claro, está más a la izquierda. A. ¿cómo? Entre A y B, ¿cuál elegiría? Si usted, Ah. prescriptor, A. Entre A y B, A. Entre B y C, B. Sí. de acuerdo. Sí. No, porque Ah, no, ahí. po. No. No, porque es más efectivo el C. Es más C. potente. No, po. El más eficaz, el B, que el C. Sí. ¿Y por qué usted entre A y B elige A?
Son la más misma, tienen eficaz. la misma eficacia. Ah, confundí más con los potente. colores, po. ¿Es más que más potente? ¿Y qué gana con que sea más potente? ¿Es más rápido? No. ¿O requiere menos Todavía dosis? otra cosa, eso es todavía otra cosa. Aquí estamos viendo concentración y efecto. A menor concentración, como la mitad del efecto. ¿Y por qué usted elige un fármaco más potente si tiene la misma eficacia? Podría darle lo mismo. ¿Por qué usted dice con tanta espontaneidad? No. Que me gusta más el azul que el rojo. No, porque podría darle menores concentraciones al paciente en dosis. Y eso, ¿O no? Pero quizás es más No, tóxico que el otro. Menos toxicidad. por lo tanto, lo que uno gana, por ahí va. Si tú puedes acotar las dosis, Ujú. lo que ganas en teoría es reducir los efectos adversos. Ujú. Ajá. Es decir, un fármaco más potente, porque ¿qué pasa cuando uno dice, sí, acá, y entre C y B, todavía no sabemos, pero claro, uno podría estar tentado a decir B porque es más eficaz, bueno, pero si eso significa que usted le tiene que dar tremenda dosis y que va a tener una cantidad de efectos indeseados, no necesariamente va a querer usar B, depende. ¿Mm? Ujú. Pero ese es el juego básico como uno reflexiona en términos de prescripción farmacológica. Y vamos a otro momento de esta relación dosis-respuesta, donde un fármaco o un receptor más bien se encuentra con un antagonista. Y el fármaco agonista se encuentra con un antagonista. Es decir, dos sustancias. ¿Qué significará esto? Dos sustancias que actúan sobre el mismo receptor, pero una produce efecto y el antagonista no produce efecto. Entonces, ocupa el receptor, pero no pasa nada. Eso en términos muy simples. Entonces, vemos el efecto del agonista, representado en I, de acuerdo a concentraciones crecientes de el agonista, en este caso, cómo va el agonista solito, esa es la curva, y cómo se comporta el efecto cuando está en presencia del antagonista competitivo, es decir, se pelean entre los dos por la misma molécula receptora. Profe, pero ahí el agonista sería el fármaco. Sí, Ah, ya. Y el antagonista otra molécula. sí. Ya. Otro fármaco, eventualmente, que usted lo Ya. quiere usar para antagonizar el efecto del agonista. Y la relación, cuando es competitivo, se comporta de esta manera. Fíjense lo que pasa. Dijimos que esta concentración es la concentración de la que se produce la mitad del efecto máximo. Esto es la potencia. ¿Sí? Potencia. ¿Qué pasa cuando yo esto competir al antagonista? Fíjese cómo cambia la curva del efecto del agonista. ¿Sí? Ujú. O sea, se hace menos eficaz. O sea, eso demuestra que, con el que compite es un antagonista, porque si no hubiese sido antagonista, no hubiese cambiado la curva. Claro, porque lo hacen menos eficaz. ¿Lo hacen menos eficaz o lo Menos hacen potente. potente? ¿Cómo? Menos eficaz y menos potente. Los Las dos dos lo cosas. hacen. Las dos cosas. ¿Pero por qué si...? Pero la eficacia máxima, que el techo de la función llega a donde mismo. Eso es lo que muestra este esquema. Ay, No, al final. Sin embargo, fíjese lo que pasó. Lo que varió es donde se encuentra este parámetro. claro, En se presencia requiere del más antagonista. para llegar a La un... concentración. Sí, A para ver, poder llegar para poder llegar a un efecto medio voy a necesitar más dosis si yo lo mezclo con un antagonista. Ujú. ¿por qué? Porque compiten. Sí. Es decir, si yo aumento, es como ir titulando, si aumento la dosis del agonista, vuelvo a recuperar, si desplazo al antagonista, vuelvo a recuperar la capacidad
máxima de producir, o sea, el efecto máximo. Sin embargo, lo hago a expensas de aumentar las concentraciones del agonista. Profesora, Es decir, una duda. sí. ¿Esas rayitas son de que tiende al infinito? Sí. Ah, ya. Porque no pensé que como que ahí se cortaba, ¿no? No, esta rayita, lo que yo hace, esta rayita es el cambio de escala. O sea, para decir, es que me aburrí, no te voy a seguir mostrando eso, pero no pasa nada. Ah, ya. Pero al Entonces final diga esto. es para ilustrar justamente eso, que llegan a donde mismo, ya, pese a aumentar las concentraciones en un sistema que está saturado, ya no va a pasar, no va a haber más efecto. Entonces, moraleja, ¿qué es lo que hace el antagonista? Inhibe progresivamente la respuesta. Cuando te dijo, sí, es menos eficaz, sí, también, pero es menos eficaz. Eso es lo que perseguimos, disminuir el efecto, pero no disminuye el efecto máximo, la capacidad máxima de responder. Incrementos de concentración del agonista permiten alcanzar el Emax y se desplaza la curva a la derecha. Eso es. Si se desplaza la curva a la derecha, disminuye la potencia. Veamos cómo se comporta el antagonista irreversible. Vemos nuevamente el efecto del agonista de acuerdo a la concentración. Y, ¿qué pasó? Disminuyó la eficacia, pero no sé si disminuyó la potencia, porque creo que la potencia es la misma. Sí, Es la misma. sí, porque ya se Sí. llenaron los receptores. Al unirse el antagonista de manera irreversible, de acuerdo a las características químicas de ese proceso, que por supuesto van a poder conversar mucho mejor con Pablo a continuación, digamos, en los distintos capítulos de esto, pero al producirse una unión irreversible, los receptores quedan ocupados y quedan ocupados de manera irreversible, es decir, quedan inhabilitados, es como si sacaran una cantidad de receptores de ese sistema. Por lo tanto, el impacto es directamente sobre el efecto máximo posible, de acuerdo a que el efecto máximo está relacionado con la ocupación. Después vamos a ir viendo que, por supuesto, no es, las relaciones son más complejas que este modelo general, ¿ya? Y que, bueno, la predicción del efecto no es directa de acuerdo a la ocupación, ¿ya? Si bien lo que se cumple de manera general es esto, que vemos que el antagonista irreversible, entonces impacta directamente sobre la eficacia máxima, sin modificar la potencia, porque en realidad aquí cambió el Emax, pero la mitad de ese efecto también cambió y no se modifica la concentración del fármaco necesaria para producir eso. Entonces se produce una unión irreversible o casi irreversible sobre el receptor, o cuando el sistema efector disminuye la capacidad de respuesta del sistema y lo que disminuye es la eficacia ante cualquier concentración del antagonista. De manera sintética, tenemos distintas formas de interacción entonces entre el fármaco, el receptor y los efectos que esto produce. Entonces, si este es el receptor, aquí tenemos la molécula A que representa al agonista, que se une en esta porción y es un activador. El que compite por ese mismo sitio. Eso es lo que pretende mostrar esquemáticamente este dibujo, ¿verdad? Pero es antagonista, es que no produce activación, eso es lo que significa, ¿ya? Pero si viene el agonista y encuentra el receptor ocupado, no vamos a tener el efecto del agonista. Pero si llegan más agonistas, hartos agonistas, y logran que este salga de aquí, va a producir el efecto a expensas de una mayor concentración, que es lo que vimos recién. Un activador alostérico se une en otro lado, pero produce activación, por lo tanto es un efecto cooperador con el del agonista, que es lo que vemos aquí,
A más C produce más efecto que A solo. A más B vemos que se desplaza hacia la derecha de la curva. Y con D, que es un antagonista alostérico, en este caso irreversible, porque se comporta como un antagonista irreversible que disminuye la eficacia máxima del agonista, A más B. Profesora, ¿qué es lo que hace el D? El D... Antagonista irreversible. Y que aquí, en este caso, en este esquema, se une como alostérico, o sea, se une en otro sitio, no compite por el sitio. Eso es lo que pretende mostrar, que no es competitivo, pero no por ello no tiene impacto sobre el efecto del agonista. ¿Sí? Ya. Es una forma posible de interacción. Sí, perdón. Y cuando existe esa competencia, que mayor afinidad por uno que otro, ¿cómo se comporta la curva? Si hay mayor afinidad. Claro. Me refiero si el Si hay receptor mayor acepta afinidad, la unión se va a producir, como dijo Renato antes, dijo que era más rápido, se va a producir a concentraciones más bajas. Okay. Si son más afines. La unión se va a producir a concentraciones más bajas del agonista, por lo tanto, la afinidad está directamente relacionada con la potencia. ¿Es ¿Sí? posible que yo tenga una acción, por ejemplo, de un antagonista, supongamos, y yo agrego otro fármaco que lo desplaza y que ocupa nuevamente ese receptor, o siempre va a ser una sola unión? La unión es reversible. O sea, la unión es reversible, la formación del complejo fármaco-receptor es reversible, a menos que no lo sea, como en el caso del antagonista irreversible. Pero eso es un caso particular. O sea, si partimos de la base que la unión es reversible, Pero eso depende de la concentración de cada uno. Va a depender de las concentraciones. Si de la cada afinidad uno. es igual, claro. Okay. Porque, sí. Entonces, eso es lo que muestra justamente este efecto, que yo puedo revertir. Bueno, perdón, pero así sí, llegamos al mismo techo, que yo puedo revertir el efecto del antagonista, pero si aumento las concentraciones del agonista. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, la eficacia terapéutica es un concepto complejo, tiene una dimensión cualitativa, es decir, el fármaco actúa o no actúa, tiene una dimensión cuantitativa, es decir, cuán alto o bajo nivel de eficacia tiene la sustancia para uno o para muchos pacientes. La eficacia es subjetiva, no la percibe de la misma forma el paciente que el médico, y tiene una temporalidad porque no es constante a lo largo del tiempo, y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El tratamiento es eficaz para siempre, a largo plazo, de por vida, y eventualmente tomar decisiones de suspender fármacos que están prescritos a cronicidad, justamente porque se produce una tolerancia al efecto farmacológico de manera natural, y deberíamos revisar, estar más conscientes de esa pérdida de la eficacia que ocurre a lo largo del tiempo de exposición. El modelo de efecto nos permite hoy día definir la eficacia terapéutica como una cantidad. Toda esta complejidad la podemos empaquetar, digamos, en un modelo que nos permita calcular qué el beneficio del tratamiento y cuán maléfico ese tratamiento puede llegar a ser. Y esa es la idea que está englobada en el modelo de efecto, con el afán de obtener
dos mediciones. Una es el beneficio absoluto del tratamiento, que es el beneficio que se obtiene a nivel individual. Y la otra medición que se puede hacer es el número de eventos prevenidos por el tratamiento. Si consideramos una población de enfermos en la que cada individuo tiene un riesgo particular de desarrollar eventos asociados a esa enfermedad, porque algunos sujetos pueden resistir largo tiempo y otros pueden rápidamente caer en una evolución agresiva de esa patología. Por lo tanto, el riesgo de presentar, de ahí surge esta noción del riesgo de presentar eventos, y que es lo que llevamos a este sistema donde en Y tenemos el riesgo en tratamiento y en X tenemos el riesgo de base. En la bisectriz muestra que la ausencia de efecto. Entonces, en este juego de los riesgos individuales, por eso que esto es una escala que va de 0 a 1, porque está pensado más bien como una probabilidad para evitarse ponerlo en 100% y 0% para decir lo mismo, básicamente. Pero cada sujeto que yo trato de esa población de enfermos, cada sujeto que le administro tratamiento va a tener una probabilidad de base de sufrir eventos, y el tratamiento va a dar una probabilidad en tratamiento de sufrir esos eventos. Entonces, tenemos esta idea de la relación entre esos dos riesgos, perdón. Básicamente, sí. Estos son los riesgos de un individuo. Si esta es la función del tratamiento, y esto es tomamos un par de riesgos en esta distribución. Esto es un sujeto que el cruce de los puntitos de los valores va a estar aquí. ¿Sí? Si esto es la recta que dice donde no hay efecto, la diferencia entre el riesgo de base y el riesgo en tratamiento, porque el riesgo de base se proyecta para acá, ¿todos lo ven? La diferencia entre el riesgo de base y el riesgo en tratamiento es lo que se conoce como beneficio absoluto, la diferencia de riesgos. Es decir, el beneficio que toma un sujeto de manera individual al haber recibido ese tratamiento. Digamos que esto es 0,7 y que esto es 0,5, el beneficio absoluto de este sujeto es de Profe, no entendí. Esto vale 0, acá tenemos una escala de 0 a 1. Entonces yo dije tomamos un par de puntos, pero pongámosle número a esto, porque si esto es de 0 a 1, supongamos que esto es 0,7. O 70%. ¿Ya? ¿Cómo se leería eso? Que esa persona tiene un 70% de riesgo de morirse a tantos años de corazón. Ya. Y le dimos el tratamiento antihipertensor. Y su riesgo cambió. Ya no es, por eso le mostraba esto, porque ya no, esto sería el 0,7. Supongamos que bajó, bueno, 0,4. Ya. Digamos que esto vale 0,4 este puntito. ¿Cuál es el beneficio de ese RT sujeto? es riesgo en tratamiento, por eso no entiendo por qué, si el riesgo de base al 70%, ¿cómo determinamos que hasta ahí arriba? Eso no entiendo en RT, si no está en tratamiento. No, pues, le dimos tratamiento. Esto es lo que resulta de haber hecho el tratamiento. Y trazo la recta con una serie de puntos que no están puestos acá porque esto es un esquema. Entonces, en esa serie de puntos te digo, este es un individuo, esta es una persona que tiene un riesgo de 70% de morirse. Pero le dimos un tratamiento antihipertensor y su riesgo, en vez de ser
70% es 40%. ¿Cuál es el beneficio absoluto de ese paciente? No, la diferencia. 30%. Una reducción del 30% del riesgo. Eso es. Sí, pues. En la diferencia de riesgo. Mi pregunta no es esa, mi pregunta es que cuando yo determino el riesgo inicial, o sea, el riesgo con su enfermedad de base, ¿cómo yo lo proyecto sobre el eje Y, que es RT? ¿Cómo yo sé? Porque los ejes son iguales, o sea, esto debería ser un cuadrado, pero me quedó cuando pegué, quedó así. No, sí, claro, pero Es si este raro, paciente inicialmente no tenía tratamiento, Sí, ¿sí? Tenía su riesgo individual de base. ¿Cómo Sí. yo eso lo llevo a la eje del riesgo de tratamiento? Esa es mi duda. lo proyectas, por eso que esta es la bisectriz, y es una proyección nomás, po, en la bisectriz. Entonces, yo sé que la bisectriz significa que este punto es exactamente igual, el mismo valor que este. Eso Ya. significa que lo corta por la mitad. Por eso dije que aquí no se ve exactamente un cuadrado, pero es un defecto No, pero claro. positiva. Entonces, lo que quiere decir esto, si yo proyecto este punto sobre la bisectriz, Ujú. al moverlo, al proyectarlo de ahí para acá, voy a caer en un valor que este es el 70% igual. 70% acá y 70% acá. Esto sería un cuadrado. Claro, pero es sin tratamiento. Eso es sin tratamiento, claro. Ah, ya. Claro. A ver, Y por eso que tienen rayitas distintas. Y es para decir que esto es el par de puntos cuando ocurrió el tratamiento. Perfecto. Permítame, Ya. ¿Alguien me hablaba? yo, Pablo Olivero. Esta raya que está aquí es una bisectriz, que es lo que divide a un cuadrado en dos. Aunque no sea un cuadrado esto divide en Sí. dos. Esa bisectriz ocurre cuando riesgo de base y riesgo en tratamiento son iguales. Aquí son iguales. O tratamiento de concentración cero o placebo. Ya. Ahí son iguales. Ahora, cuando el tratamiento hace algo, mueve la curva o para arriba o para abajo. Cuando es para abajo, es un beneficio absoluto porque disminuye el riesgo. Entonces es una cuestión probabilística. Y este gráfico, Ivani, es simple, pero no es fácil de entender al parecer. Así que hay que enfocar bien esta explicación. Uh-huh. Ya. Eso. Y Entonces, perdón. ¿Cómo ocurre la cosa en un contexto más ampliado de lo que queremos contar? Aquí tenemos la representación básicamente de lo mismo que les acabo de mostrar, pero con otros elementos adicionales para decir que la diferencia de riesgos es el beneficio absoluto a nivel de un individuo. Ujú. Pero aquí está la nube de puntos, aquí tenemos varios individuos, tenemos una población de sujetos que muestran el riesgo en todo su esplendor en la escala completa hasta el 100%, que es teórica. La suma de los riesgos individuales, matemáticamente, el esperado matemático, es el número de eventos que se van a producir en ese riesgo. Por lo tanto, la diferencia de riesgos a nivel de la población entera expuesta permite obtener el número de eventos prevenidos por el tratamiento. Ya no solo la diferencia de riesgos, sino en términos de número de eventos que el tratamiento permitió evitar, o permitiría evitar en el caso de una predicción. Entonces, retomando la idea del desarrollo farmacológico del ensayo clínico, básicamente el ensayo clínico en su seguimiento permite llegar a este tipo de estimaciones, a decir, pero como si estos fuesen dos grupos, un grupo sin tratamiento y un grupo con tratamiento. Y nos permite entonces
valorar la eficacia en términos de los indicadores que yo les acabo de presentar, el beneficio absoluto, el número de eventos prevenidos. Y nosotros queremos llevar esto a un escenario teórico de modelamiento que nos permita, además, estudiar los fenómenos y, por lo tanto, producir un círculo virtuoso de producción de conocimiento, validar la predicción y establecer una prueba de concepto que me permite, entonces, contribuir a la generación de más conocimiento. Tenemos un modelo que proviene de lo que se sabe, que el lenguaje computacional, y que aplicamos sobre una población virtual para obtener esta simulación. Eso es el cuento del modelo de efecto. Entonces, esto ocurre en dos pasos. Primero, tenemos una población virtual a la que aplicamos un modelo de enfermedad. Hacemos que la población se vuelva una población de enfermos con la enfermedad que nos interesa. Y en el paso 2, el modelo de enfermedad es combinado además con el modelo del tratamiento para poder obtener los datos de del eje Y, ¿verdad? El riesgo en tratamiento. Y por lo tanto, esto permite informar una serie de decisiones basadas en resultados a modo de ejemplo, el número de eventos prevenidos es sumamente relevante para la evaluación a nivel de salud pública de la efectividad. El beneficio individual permite conducir aplicaciones de medicina personalizada, poder elegir el paciente adecuado para el tratamiento adecuado para el paciente adecuado en las dosis adecuadas, ¿verdad? A eso apunta la medicina personalizada, y eso sale de manera no sesgada de esta estrategia de modelamiento, que pretende reproducir el proceso de desarrollo farmacológico, en esto que, por supuesto, que estamos conversando, para poder acelerar la generación de conocimiento. Por ejemplo, por vía predicción, poder optimizar el diseño de estudios, tanto in vitro como in vivo. Por cierto, la personalización de los tratamientos y tener criterios para conducir las decisiones políticas para la salud, es sumamente valioso contar con este tipo de herramientas. Y algunas definiciones para que las tengan en su repertorio: qué es una droga, cualquier sustancia capaz de modificar una función biológica, qué es una agonista, un antagonista, etcétera. Dígame. ¿Con estos modelamientos se podría evitar entonces tener como una fase 3 concreta con los pacientes y exponerlos a los fármacos? Evitar, evitar yo diría que no. La meta y la estrategia de modelamiento requiere una validación, y el estándar, lo mejor que podemos tener como validación es la observación, comparar la predicción a la observación. Por lo tanto, retomando la idea, yo puedo predecir eficacia, puedo predecir efectividad con la estrategia de modelamiento, y puedo, con esa predicción, sugerir nuevos diseños. O evitar que se pruebe algo que en verdad no sirve. Por cierto. Ahora, esta estrategia y de estimación del impacto de salud pública de un tratamiento, hoy día ha sido incorporada y cada vez más por las agencias reguladoras como criterio para la autorización de los fármacos. No pudiendo hacerse siempre, digamos, no pudiendo hacerse siempre esta estimación de la seguridad, por ejemplo, en población real, en estudios de fase 4,
la simulación a partir del modelamiento sí permite agregar argumentos para la autorización o para la no autorización de un fármaco, sin necesidad de haber pasado por estudios de fase 4, por ejemplo. Esta predicción del impacto sí es netamente modelamiento y simulación. Bueno, eso con respecto a qué es un producto farmacéutico de acuerdo a nuestra regulación nacional, y al final algunas referencias que vamos a dejar a disposición en la página para que puedan hacer la lectura y avanzar más hacia aplicaciones de esta noción del modelo de efecto para evaluar el beneficio de fármacos aplicado a antiarrítmicos en pacientes infartados, y simulación de ensayo clínico, que por supuesto hoy día de más en más utiliza la ley de modelo de efecto como un elemento para poder hacer esta estrategia de ensayos clínicos simulados. Profesor, una duda. En la diapositiva anterior dice xenobióticos. ¿Los xenobióticos son antibióticos o hormonas que son sintetizadas, que no son sintetizadas en el organismo? Genérico, los fármacos. O sea, Fármacos en general, ¿puede ser hormonas también? Sí, sí. Ah, ya. Se refiere el concepto a que no es sintetizado, por eso es seno, la raíz. Ya. Pero, ¿eso puede ser artificialmente o en animales? Sí. Ah, sí. ya. Bien. Si no hay más comentarios, le dejo el paso a Pablo. No sé si acaso va a querer hacer una pequeña pausa. Pablo. ¿Algo? No, pausa obligada. No quiero hacer pausa. Ah, ya. No, hace rato que quiero contarles que necesito compartir mi pantalla. Sí. Ya, gracias. Me toca compartir la pantalla a mí. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Yo el discurso lo voy a modificar para que podamos tener más tiempo en otro momento. No voy a exagerar con el tiempo ahora, sino que les quiero dejar en claro que farmacología en cápsulas, que es la unidad a cargo de Ivani, y todo lo que le habló ella en estos momentos es la focalización de todo el módulo. ¿Me expliqué? Sí. En todo el módulo vamos a revisar todo lo que habló Ivani. Y por supuesto, si hay dudas respecto a los gráficos probabilísticos, como los de riesgo en tratamiento, esa es una cuestión que vamos a tener que desarrollar durante todo el módulo, ¿sí? Y por supuesto, yo ya noté, y ya lo he notado antes, que las mayores dudas se producen al ver estos gráficos que tienen que ver con probabilidades de producir efecto o de más que los concentración-efectos, porque ahí hay un salto que es importante que nosotros podamos estudiar en conjunto. Así que lo dividimos así. Son 4 clases, que son las sesiones, ¿sí? Una por semana, y estos son los capítulos del libro, que yo creo que ustedes tienen acceso a través de la carpeta que yo le compartí a Renato en algún momento, ¿no? ¿Tienen el libro? Perdón, ¿cómo se llamaba el libro? El web. Si no, yo me encargo que van a tener el libro y eso, pero esos son los capítulos, ¿ok? Ya. Ya. Entonces, a mí siempre me toca la parte básica. Entonces, la primera sesión vamos a hablar de cinética y señales y efectos, y vamos a llegar hasta donde podemos de aquí. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Ya, si queda algo en el tintero, lo podemos ir revisando en detalle, pero hay alguna idea
básicas de la relación entre una molécula y su receptor, que caen dentro de la idea de cinética enzimática, por ejemplo, y después vamos a llegar a la modelo unión, donde el fármaco se une con el receptor, y después al modelo de efecto. Eso es lo que queremos comparar. Pregunta. Yo, doctor Josco, que antes, a las 14:45 tengo que hacer cambio de turno, usted continúa, yo me recupero. Son 10, 15 minutos máximo. Sí, no me quiero pasar de la 3 máximo. Ya, perfecto. Ok. Ok. Entonces, aquí tenemos el efecto de la energía en función del proceso de la reacción. El proceso de la reacción puede ser cualquiera. Y lo que hace un catalizador, que es una enzima, es disminuir la energía de activación. Por eso es importante utilizar. El estudio de la velocidad de las reacciones químicas o de las reacciones enzimáticas influyen muchos factores como la concentración, la temperatura, los cofactores, los inhibidores y el medio en el cual se utilizan. Porque, ¿qué son las enzimas? ¿Qué tipo de moléculas son las enzimas? ¿Proteínas? Con las proteínas. Y las proteínas no funcionan igual a la misma temperatura, ni con los mismos cofactores, ni con los mismos inhibidores. Entonces, esa es la primera idea. Los receptores que van a ser activados por fármacos son receptores que no están evolutivamente diseñados para los fármacos. Los fármacos los diseñamos para que se unan a esos receptores, pero cada receptor tiene un agonista endógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Que técnicamente es para lo que se realizó. Porque nosotros estamos incorporando un fármaco que existe. Esa es una visión judeocristiana, pero digámoslo que sí. Entonces, la velocidad de reacción química, por ejemplo, que el reactivo A más el reactivo B choquen y se transformen en reactivo C y reactivo D, la velocidad de esa reacción química es gobernada por la estequiometría de la reacción en parte y sobre todo por la constante de velocidad, y esa es la cantidad de energía necesaria en el choque para que se produzca una reacción química. Las reacciones se clasifican según la velocidad de reacción en tipos de órdenes. Hay reacciones de orden cero, por ejemplo, donde la velocidad de la reacción no depende de la concentración del fármaco. ¿Sí? Las reacciones de orden 1 dependen de la concentración del fármaco, ¿sí? En primer orden, ¿sí? Y se ve una disminución exponencial, y si lo pasamos a logaritmo, una disminución lineal. Y hay de orden 2. Entonces, lo que quiero decir con esto es que depende de la molecularidad de la reacción, cuántas moléculas reaccionan al mismo tiempo con la reacción química, es como influye a la velocidad de reacción. Así que hay reacciones de orden 0, primer orden y segundo orden, pero depende de cómo las moléculas se relacionan entre sí, y eso va a modificar la velocidad de una reacción química. Entonces mi pregunta es, y la primera pregunta es, ¿cómo se modifica la velocidad de reacción química? Recuerden que los catalizadores tienen esa función. Lo que hacen es disminuir la velocidad de reacción química. ¿Estamos de acuerdo? ¿Un catalizador? Un catalizador, enzima, que es lo mismo, lo que hace es que cuando A se transforma en B, se transforma más rápido. Ah, ya. Y eso es lo que tratan de hacer los fármacos al modificar la función de la enzima o la función de los receptores o la función de los canales iónicos. ¿Sí? Sí. Los catalizadores, dos maneras de aumentar la velocidad de reacción: suministrando energía a las moléculas, por ejemplo, aumentando la temperatura. Las reacciones químicas son más rápidas si uno aumenta la temperatura, pero también son más rápidas si uno utiliza un catalizador a la misma temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se modifica la reacción cambiando la temperatura? Por ejemplo, si dos moléculas tienen que chocar para producir una reacción química, si yo aumento la velocidad en la que se mueven esas moléculas, aumento la probabilidad de que choquen. Sí. ¿Sí? Fíjense en este gráfico. Esto es un gráfico de distribución. La distribución se llama distribución de Boltzmann. Estas son la fracción de las moléculas que chocan en función de la energía cinética o de la temperatura. El azul es a baja temperatura y el rojo es a mayor temperatura. La integral bajo la curva significa que las moléculas están chocando. O sea, en este gráfico están todas las moléculas representadas a una temperatura más baja y una temperatura más alta. La energía necesaria para que se produzca la reacción química la vamos a llamar energía de activación, y está hecha por esa línea de puntos. ¿Se dan cuenta ustedes que la fracción de moléculas que tiene la energía para producir la reacción a baja temperatura es más pequeña que a alta temperatura? Por eso el aumento de la temperatura aumenta la velocidad de reacción, porque
el aumento de temperatura aumenta la cantidad de moléculas que puede generar la reacción química. Esto está definido por Svante Arrhenius con el efecto sobre la energía de activación de la temperatura. No importa en el detalle, pero les va a salir en la lectura. Así que recuerden, el aumento de la velocidad de reacción a través del aumento de temperatura es porque hay más moléculas que pueden chocar y producir el efecto. En cambio, los catalizadores lo que hacen es cambiar la energía de activación. Recuerden, lo comentamos cuando vimos proteínas. Las enzimas las podemos clasificar por su función. Por ejemplo, ¿qué hará una oxidorreductasa? Producir. Cataliza una reacción oxidorreducción. ¿Qué hará una transferasa? Transfiere. Una hidrolasa, una liasa, una isomerasa y una ligasa. Esos son los términos generales para definir la reacción de una enzima en particular. La enzima lo que hace, fíjense, este es un diagrama de energía potencial en función del transcurso de la reacción. Aquí están los reactivos y aquí están los productos. La reacción en verde ocurre normalmente, pero en rojo ocurre con un catalizador. ¿Se dan cuenta que disminuye la energía necesaria para producir la reacción química? Sí. ¿Y esto cómo se vería en un gráfico de probabilidad? Lo vamos a ver al tiro. Recuerden que, por ejemplo, lo que aumenta de velocidad un catalizador es enorme. A veces, por ejemplo, aquí tienen una serie de enzimas y la cantidad de aumento de velocidad que producen, 10 a la 17, imagínate. Esta reacción, por ejemplo, sin catalizar, no ocurriría jamás. ¿Sí? Ya. Ok, ¿cómo lo hace una enzima? Recuerden, o cómo lo hace un receptor. A eso vamos. Es que tiene un estado conformacional, por ejemplo, sin el fármaco o el agonista, y aquí se dan cuenta que el agonista entra al sitio activo y produce un cambio conformacional en el receptor que hace que esté en estado activo. ¿Sí? Sí. Ya. Las enzimas usan otros cofactores porque recuerden que la enzima no participa en el proceso. Por ejemplo, vamos a hacer un jueguito teórico. Fíjense, esta es una barra de metal, ¿sí? Y vamos a utilizar energía para doblar la barra de metal. Utilicen la energía mentalmente. Fuerza, 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 fuerza. ¡Pah! Hasta que se quebró, ¿o no? ¿Lo vieron? Sí. Grafiquemos la energía introducida dentro de este proceso. Aquí partimos en reposo, aumentamos la cantidad de energía, fuerza, 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 hasta que esté doblada, ¡pah! Se quebró, liberó energía, ¿cierto? La reacción es exergónica, exotérmica, produce aumento de la temperatura. ¿Sí? Ahora, catalicemos la reacción, pero a través de una enzima. Pero vamos a hacer un hincapié en que la enzima es muy afín, o el fármaco es muy afín a este sitio activo. Afín significa que se pega muy fuerte. Fíjense, hagamos nuestra demostración de fuerza. Aumenta, aumenta, se une, pero se une muy fuerte y queda en un estado energético más bajo, porque como se unió muy fuerte, ahora es más difícil volver a doblarlo y llegar al punto en que se rompe. ¿Lo vieron? No nos sirve el punto que esta relación sea demasiado afín. Tiene que tener una afinidad y un mecanismo. O sea, es afín en ciertos puntos, dobla, fuerza y rompe. ¿Sí? Lo que hace un catalizador entonces es disminuir la energía de activación cambiando el mecanismo que ocurre desde que se une hasta que se rompe. La enzima en sí no participa en lo reactivo en los productos, solo participa en el proceso en que se produce la ruptura, la ligación, la oxirreducción o lo que sea. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Ya. Voy a saltarme esta parte, un poco. Después se las puedo contar, pero la reacción enzima-sustrato está descrita por Leonor Michaelis y Mahmoud Mehdi. Mira, él se llama Leonora. Interesante. Y se trata de que esta es una reacción donde se dé la velocidad de reacción en función de la concentración del fármaco. En este caso se llama sustrato. ¿Ya? Entonces tenemos que el sustrato se une con la enzima, forma una relación que se llama enzima-sustrato y enzima-sustrato forma producto y de nuevo la enzima sin modificar, porque no participa. ¿Recuerdan eso?
Sí. Sí. Ahora, una vez que se forma el producto, no se puede devolver, en realidad. ¿Ya? Así que esta ecuación está mal, porque K-2, que representa el tránsito del producto de nuevo a este complejo, no existe. ¿Ya? ¿Qué era acá, profesor? K son las constantes de velocidad de cada una de esas reacciones. Ah, ya. Sí, lo que definimos al principio. Aquí, este fármaco A se transforma en B a través de una velocidad y B se transforma en A través de la velocidad inversa. ¿Sí? Esto se da para esta transición. Pero nosotros vemos que cuando vemos concentración en función del tiempo del sustrato versus el producto, se dan cuenta que el sustrato disminuye y el producto aumenta. Pero llega un momento que la concentración de enzima o receptores y la concentración enzima-sustrato se mantiene constante y esto es un estado estacionario. Lo que les quiero decir es que esta constante, donde se devuelve del producto a la relación enzima-sustrato o receptor-ligando, que lo vamos a ver después, no existe. Y como no existe eso, no existe eso, no existe eso, y las ecuaciones bajan de orden, y nosotros lo podemos graficar de una forma más simple. La velocidad a la cual se producen los productos se conoce como la ecuación de Michaelis-Menten, que denomina la velocidad máxima y Km. Estos son los parámetros de la velocidad. Km es una relación entre las constantes de velocidad del proceso. Por ejemplo, la velocidad máxima de una enzima se produce cuando toda la enzima total, está unida a los fármacos. O sea, ¿qué concentración de sustrato se necesita para que toda la enzima esté ocupada? Alta. La más alta posible. La Cuando el sustrato es mucho mayor que la enzima, va a estar toda la enzima ocupada y la enzima va a trabajar a velocidad máxima. ¿Me explico? Sí. Y Km, lo que significa es la concentración de sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, la reacción enzimática, donde una molécula se une con su sustrato o su receptor y se produce un producto, como el efecto, ¿sí? Sí. Tiene dos parámetros, la velocidad máxima, el techo, y la Km, la concentración a la cual se alcanza la velocidad máxima. Miremos esto en un gráfico. Aquí tenemos la reacción que se satura, la velocidad máxima entonces es al máximo donde llega, ¿sí? Y la Km es la concentración a la mitad de la velocidad máxima. Cuando Km es mucho mayor que la concentración de sustrato, la velocidad es igual a la velocidad máxima. Y cuando es mucho menor a la concentración de sustrato, la velocidad máxima, la velocidad es Vmax partido por Km. Es un poco difícil cuando uno no tiene herramientas matemáticas de poder evaluar esta ecuación. Ustedes al mirarla, ¿saben qué tipo de ecuación es? No. Esto es una hipérbola que sube exponencialmente hasta que satura. Es un poco difícil, pero a lo mejor si ustedes elevan a la -1 esto, b a la -1, lo invierten, te queda esta ecuación que tiene más términos, pero es más fácil, porque I es mx más b. Esto es una línea recta y es mucho más fácil de trabajar. Miremos esta hipérbola en recta. Se llama doble recíproco, ¿sí? Si nosotros esa hipérbola que saturaba la ponemos al revés, nos da una línea recta donde la pendiente es Km partido por Vmax, el intercepto 1 partido por Vmax, el otro intercepto menos 1 partido por Km, y graficando esto podríamos obtener los parámetros cinéticos. Los parámetros cinéticos de la reacción enzimática son Bm y Km y Vmax. Cuando hablamos de inhibición enzimática, son moléculas diferentes al sustrato que reciben el nombre de inhibidor porque tienen efectos sobre las velocidades, ¿sí? Por ejemplo, un inhibidor competitivo, ¿sí? ¿Qué hace un inhibidor competitivo? Esto es lo que hace. ¿Lo ven? No afecta a Vmax, solo afecta a Km. ¿Lo ven? En el doble recíproco de este gráfico es este. ¿Sí? Se dan cuenta que todos pasan por ese intercepto, no modifica Vmax, solo modifica Km. Lo que fue modificado se llama alfa. Cuando alfa aumenta el efecto de inhibición, porque hace que Km como que aumenta. ¿Lo ven? O sea, es directamente proporcional. Claro, Lo está multiplicando. que es alfa.
Claro, fíjense lo que hace el mecanismo. En un inhibidor competitivo, enzima y sustrato da el complejo enzima y sustrato que da enzima y producto, pero el inhibidor se mete en el sitio del sustrato y no permite que pase enzima sustrato. Así inhibe. En cambio, en la inhibición acompetitiva no se une el inhibidor al sitio donde se une el sustrato, se une después que está unido. ¿Sí? Y el efecto es totalmente distinto y se puede apreciar. Se dan cuenta que aquí es esa forma y aquí esa forma. Así se puede determinar si un inhibidor es competitivo o no o acompetitivo en este caso. En este caso, si esto lo graficamos como el anterior, en la hipérbole serían 3 líneas donde se cambia la velocidad máxima, ¿no es cierto? Así. Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Claro, No pasan por el mismo. Porque modificó la velocidad máxima. Tienes razón. Ahora, alfa, lo que modifica es la velocidad máxima, ¿viste? Alfa prima se le pone para no confundirlo con el otro alfa, pero básicamente es lo mismo. Modifica la velocidad máxima y no la KM. ¿Sí? Ahora hay una tercera forma de inhibición, que es la mixta, cuando es como medio competitivo y además acompetitivo. ¿Se dan cuenta? Se puede unir a su sitio, al sitio del sustrato o después. Y aquí se produce un efecto de esta forma. Hay uno más que se llama inhibición no competitiva o alostérica, donde el sustrato se une a una región distinta al sitio de unión y produce este tipo de efecto. Lo que quiero decir, este es el gráfico resumen, es que el tipo de inhibición, el tipo de fármaco, el tipo de agonista, si acaso es competitivo, no competitivo, mixto o alostérico, tiene que ver con la relación directa entre el fármaco y su receptor o su enzima. ¿Sí? Ya, aquí tienen un resumen de las ideas. No se van a tener que aprender esto de memoria y tampoco se van a tener que leer estos capítulos del BOET porque vamos a leer el libro de farmacología. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. No el BOET. No, vamos a estudiar farmacología ahora. Olvídense de eso. Lo votamos. No vote nada, compañero. Ya. No. Y para terminar, esto a toda velocidad, recuerden que ustedes vamos a poder analizar esto en detalle, pero primero estudien un poco esto, porque nosotros queremos enfocar, y a esto me voy a dedicar un rato la próxima semana, Iván, y cuando me dé un pedazo de espacio al principio para no dejarlos cortados, es que lo que pretende enseñarnos Iván y en esta unidad completa es a pasar desde la idea de los fármacos a generar moléculas, a tener el efecto en las células, en los tejidos, después en los órganos, y para saber lo que le pasó en una población. Este es el proceso completo de estudiar farmacología. No es solamente estudiar que un fármaco produce tal efecto o algo así, o es una colección de fármacos que hay que aprenderse de memoria. Nuestros médicos no son tipos que solamente saben los fármacos por un libro de farmacología, algunos sí. Hay que tener este proceso mental para nosotros pensar en que vamos a producir no un fármaco, sino que un tratamiento. Por ejemplo, ustedes buscan no solamente efectos como biofármacos, lo que está buscando Yosko, sino que tratamientos como cambiar el tipo de perno o el biomaterial específico. Todos ellos se pueden analizar de esta forma, ¿ya? Así que el efecto terapéutico es algo que está a través a nivel poblacional. Pero fíjense todos los mecanismos que tenemos, desde lo más pequeño a lo más general. Mecanismos de acción, señalización de la droga, receptor, criterio intermediario y efecto terapéutico. Así que los temas que tenemos que revisar la próxima semana van a ser señales químicas, receptores, o sea, los mismos, lípidos, proteínas, ácido nucleico. Y lo que vimos en el módulo 1, ahora van a ser fármacos. Y vamos a ver los efectos en la teoría de los receptores, el número de receptores y unión a ligando. Vamos a hacer un overview de lo que vamos a revisar. Vamos a revisar hormonas, cómo discriminan la hormona y receptores, ionotrópico, metalotrópico, actividad enzimática intrínseca y factores de transcripción, a través de un modelo como este. Así que lo espero la próxima semana. Sería bueno que pudiesen leer los capítulos de Ranjandale, que están aquí, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí?
Ya, compañero, ¿preguntas? No. Ya, ¿necesidades? Profesor, ¿cuándo podemos presentarle de nuevo el video? Ojalá lo más pronto posible, pero la verdad es que si usted quiere tener una nueva evaluación, hágame un video asincrónico de 10 minutos donde usted presente la técnica. Y la verdad es que Ya. al nivel en que vamos, como lo hacen presentar cada 2 semanas, que es una locura, que les sirva específicamente el video para ir mejorando su performance. Y no se preocupen de tener que demostrarle a un grupo de académicos qué tanto han estudiado. Preocúpense de que su forma de comunicación sea efectiva. ¿Ya? Entonces, gracias por la pregunta, tengo una ayuda para eso. Yo no lo he discutido completamente con el coordinador, pero se lo voy a mostrar igual porque creo que tienen que hacerlo. En la sesión de evaluación, ¿sí?, están los resultados, ¿ya? ¿Sí? A ustedes les van a poner una nota, ¿sí? A mí más que la nota, lo que me interesan son los niveles de logro. Aquí están los niveles de logro de mi evaluación. Ojalá pudiésemos ocupar este nivel de logro para la evaluación de todas las presentaciones que hacen ustedes. Por ejemplo, el que tiene un 1, un 2, un 3 o un 4, significa eso, en ese nivel. ¿Ya? Entonces, esto es una página Excel donde ustedes pueden ver en la primera página la respuesta del formulario. Está anonimizado quien evaluó, pero ahí están las evaluaciones de cada uno y abajo está la categorización. ¿Ya? Andrés, Gabriela, Josco y Renato. ¿Sí? Está la categorización y después el análisis. Si ustedes quieren verlo directamente, los gráficos, aquí está la evaluación de los contenidos, ¿sí?, en los niveles de categoría. Y la evaluación del método. El resumen, la introducción, la pregunta, la metodología, la discusión y la referencia. ¿Entienden este tipo de gráfico? Primera vez que lo veo, pero se entiende. Ya, el nivel 4 es el máximo que está en el nivel de logro. ¿Ya? Y cada uno tiene una línea que le corresponde. ¿Sí? Mi objetivo es que ustedes entiendan el gráfico y con esto puedan mejorar sus presentaciones para ir aumentando cada una de las categorías. ¿Me entienden? Ya. ¿Ya? Ya, entonces está el contenido y el método. Y esto es lo que tenemos que discutir con los otros profesores. ¿Qué tanto pesa el contenido y el método? Porque si yo degrano el método a través de focalización, exploración, reflexión y aplicación, me dan una estrella así, donde el pentágono externo es el máximo. Y su evaluación o su eficiencia dentro de esto es la comparación del área que tiene su pentágono con el área máxima. ¿Se entiende? Si alguno jugó FIFA, así se ve si los jugadores son buenos o malos para las posiciones, por ejemplo. Y cuando nosotros unimos la evaluación del método con el contenido, dan así. Entonces, esto significa que su rendimiento es bueno, pero el proceso hay que irlo viendo. Esta línea se tiene que correr hasta el máximo a final del semestre. ¿Se entiende? Sí. Ya, ese es mi aporte para ustedes. La degranación, el degranado absoluto de las ideas de la evaluación, porque la evaluación no es solamente, no somos cazadores de talento, no es que estemos en Chilean Got Talent y que este me gusta a mí y este me gusta a mí. Hay que decirle qué y en qué poder mejorar. Dígame, Gabriel. Es que, bueno, particularmente voy a hablar desde mi punto de vista, me fue súper mal en la prueba y de verdad que había estudiado y me había leído los capítulos, pero me pasó que muchas cosas no tenía idea dónde estaban, como en las preguntas, que nunca lo había visto, así como que había cosas que efectivamente sí estaban en la lectura, como reales y que habíamos revisado en clase, pero habían cosas que no sabía de dónde salían ni lo que significaban. Y lo otro que me pasó es que no me di cuenta que las preguntas tenían valores distintos. Claro, la valoración de cada pregunta.
bueno, salía ahí, decía ahí, las preguntas que valían 5 puntos tenían respuesta directa en el libro, y las preguntas de 1 punto son respuestas de otro nivel, que son sueltas, son de ideas más bien sueltas. Eso me pasó, entonces yo respondí en orden, por ejemplo, y como estaba aleatorio, me pasó que las últimas preguntas eran las que valían más puntaje, pero llegué con menos tiempo a responder. Ahora, querida, ¿tú crees que te llegó el feedback? Sí, sí lo revisé. ¿Qué tal? O sea, lo vi, está bien, pero lo encontré complejo para la lectura del libro, la prueba. ¿Usted cree que si yo le diera acceso a que den todos de nuevo la prueba, le iría mejor? O sea, en ese caso me enfocaría a responder las preguntas que tienen más puntaje primero y luego a responder las que tienen menos puntaje. A lo mejor deberíamos hacer ese ejercicio. ¿Demos de nuevo la prueba? Sí. Sí, pero la primera se puede mantener por si acaso. No, pero no, yo creo que esto más que lo que dice usted, yo acá, o sea, yo no vengo a competir ni con mis compañeros ni a pelear con usted, sino que yo vengo a subir mi nivel. O sea, si hacer una prueba de nuevo se puede demostrar mejores estrategias para responderla, la forma de responder, porque es como, no sé, quizá un mal ejemplo, pero la PSU, uno cuando va al PREU no le enseñan mucha materia, le enseñan estrategias. Claro. Entonces yo creo que eso igual es importante acá, tener nuevas estrategias para enfrentar algunas preguntas, cuestionarios y cosas así que yo creo que sería bueno. Entonces, llegamos a un acuerdo entre nosotros, que eso está súper bien en esta nueva educación, que es la educación que debería ser, donde nosotros le prestamos un servicio de educación a los estudiantes y construimos conocimiento juntos. Primero, arréglenme las presentaciones. Háganme un video de 10 minutos fantástico. Ya. ¿Sí? Y volvemos a tomar la prueba y vemos qué tanto aumentamos. ¿Les parece? Ya. Y eso puede ser un trato para todos los módulos de este curso. Porque me interesa lo que dijo Renato. Que usted diga, sí, yo fui a este curso, mira, estuvo duro, primero me caí, pero ¿sabes qué? Pude retomar el camino y terminé con una buena evaluación. Y si tú terminas con una buena evaluación en este proceso, se supone que vas a quedar conforme porque avanzaste, realmente avanzaste. Ya, compañeros, muchas gracias por la sesión. Gracias, Ivani. Estuvo intenso. Gracias, sí, ¿dónde tenía? Si necesitan tiempo y descansar, porque están saturados y un poco estresados, tienen que pedirlo. Ese es el mensaje. Ya, voy a borrar esa parte del video. Gracias por el apoyo, profesor. Que te bien, gracias. Fuerza. Chao. Chao.